Muy buenas tardes. Quiero dar las gracias a cada uno de ustedes por su hospitalidad, por su amor, por su cariño y por tratarme muy bien siempre que estoy aquí entre ustedes. En el nombre del Señor y a nombre de mi familia, muchas gracias a cada uno de ustedes. Efesios, por favor, libro de Efesios. Capítulo 3, verso 11. ¿Por qué voy a comenzar en Efesios 3:11? Porque dice esto: conforme al propósito eterno que hizo en Cristo Jesús nuestro Señor. Lo que usted va a oír en esta hora tiene que ver con el propósito eterno de Dios para el matrimonio. Lo que Dios tenía en su mente para su matrimonio y para mi matrimonio. Eso es lo que vamos a ver en este momento. Entonces, cuando las casadas Dios les hable a sus vidas, cuando a los esposos Dios les hable a su vida, debemos entender que lo que Dios nos está diciendo es el propósito eterno de Dios para mi matrimonio, para mi familia. ¿Amén? El propósito eterno de Dios. Capítulo 5 de Efesios. Si usted se da cuenta en el verso 22, 5:22, Pablo le habla a las casadas. En el verso 25, Pablo le habla a los maridos. En el 6:1, Pablo le habla a los hijos. En el 6:5, Pablo le habla, en el 6:4, Pablo le habla a los padres. En el 6:5, Pablo le habla a los siervos. Y en el verso 9, Pablo le habla a los amos. Dios tiene propósitos eternos para los maridos, para las casadas, para los hijos, para los padres, para los siervos, para los amos. Dios tiene propósitos eternos para cada uno de nosotros. Si usted observó, el pasaje habla de relaciones. La relación del matrimonio, las casadas hacia los maridos, la relación de los maridos hacia las esposas, la relación que deben tener los hijos con los padres con los hijos, la relación que deben tener los amos con los siervos y los siervos con sus amos. Es un pasaje que nos habla de relaciones. Y si usted sabe, yo creo que sí, todas las relaciones mencionadas aquí, todas las relaciones son importantes. Todas las relaciones requieren tiempo, requieren espacio, requieren voluntad. No hay una relación que no sea importante aquí. Pero todas tienen su valor y todas deben cumplir el propósito eterno de Dios. Pero, hay otra relación que me parece a mí que es la más importante que la del matrimonio,
más importante que la del padre de los hijos, más importante que los amos y los siervos, más importante que cualquier otra relación. Si usted lee conmigo el capítulo 5, versículos 31 y 32, porque este es el tema del pasaje, dice el 5:31, por esto dejará el hombre a su padre y a su madre, eso lo vimos ayer, ¿cierto? Y se unirá a su mujer y los dos serán una sola carne. Grande es este misterio. ¿Es un misterio que el hombre y la mujer iban a ser una sola carne? ¿Es un misterio? No, porque eso ya fue revelado en Génesis 2, versículo 24. No es un misterio porque Dios lo dijo. Grande es este misterio. Ahora Pablo va a revelar el misterio oculto, el que estaba escondido, el que usted ni yo sabíamos, pero Dios lo tenía en su mente, en su propósito eterno. ¿Cuál es el misterio que ahora es revelado? Mas yo digo esto respecto de Cristo y la iglesia. Ese es el misterio revelado, que Cristo y la iglesia llegan a ser una sola carne. Es decir, que cuando nos bautizamos y nos unimos a Cristo, llegamos a ser con Cristo una sola carne. Como hueso de mis huesos, carne de mi carne. Por eso no hay una relación más íntima, una relación más profunda y única que la relación que Cristo tiene con su iglesia, o la relación que la iglesia tiene con su Salvador Jesucristo. Llegamos a ser uno en Cristo en el bautismo. Amén. De esta relación que yo tengo con mi Salvador, como miembro del cuerpo de Cristo, de esta relación que yo tengo con mi Señor, dependerán las demás relaciones. Dependerá de mi relación con mi esposa, la relación con el esposo, la relación con mis padres, la relación con mis hijos, con mis empleados, con mis jefes. De esa relación dependen las demás relaciones. Entonces, para profundizar, para fortalecer mi relación matrimonial, lo que tenemos que hacer en el matrimonio, profundizar y fortalecer nuestra relación primeramente con Cristo. Con Cristo. Porque de mi relación con Cristo dependerá las demás relaciones. ¿Qué hace que la iglesia y Cristo lleguen a ser una sola carne? Cuando la iglesia llega a ser una sola carne con Cristo y Cristo llega a ser una sola carne con la iglesia. Cuando nos unimos, es decir, en el pacto, en el compromiso. Nadie puede unirse a Cristo si éste no hace un pacto, un compromiso con Cristo. Cuando nos comprometimos con Cristo, cuando hacemos un pacto con Cristo y Cristo hace un pacto con nosotros. Nos unimos con Cristo en el pacto, en el compromiso. Por eso nos bautizamos, porque nos estamos comprometiendo, estamos haciendo pacto para unirnos a Cristo. Eso es lo que yo más enfatizo en el evangelismo. Sé que muchos enfatizan para perdón de pecados y para nacer de nuevo. Pero si yo no me uno a Cristo, no hay ni perdón de pecado y no hay nuevo nacimiento. Mi unión con Cristo y la unión de Cristo conmigo hacen posible el nuevo nacimiento y el perdón de pecados.
Amén. Pero esta relación se basa en el pacto, en el compromiso. ¿Cuál es el compromiso que la iglesia hizo con Cristo en el bautismo? ¿Cuál es el pacto que yo hice con Cristo en el bautismo? Según el capítulo 5, versículo 22 al 24. Fíjense. El pacto es basado en eso. Las casadas estén sujetas a sus propios maridos como al Señor. Porque el marido es cabeza de la mujer, así como Cristo es cabeza de la iglesia, la cual es su cuerpo y Él es su Salvador. Así que, como la iglesia está sujeta a Cristo, así también las casadas lo estén de sus maridos en todo. ¿Cuál es el pacto que hicimos cuando nos unimos a Cristo en el bautismo? ¿Cuál es el pacto? Como iglesia. ¿Qué dice el texto? Estar sujeto. Mi pacto es sujetarme a Cristo en todo. Mi pacto es someterme a Cristo en todo. Ese es mi pacto que yo hice como discípulo de Cristo. Ese es mi compromiso con Cristo. Por eso a veces encuentro raro cuando un hermano le dice a otro hermano, ¿vas a ir al seminario? ¿Vas a participar de la campaña? ¿Cómo vas a ir? ¿Por qué tienen que invitarme? ¿Por qué tienes que invitarme? Si el día que me bauticé, me comprometí, hice pacto con Cristo de someterme a Él en todo. Hice pacto con Cristo de sujetarme a Cristo en todo. ¿Por qué tienes que invitarme el domingo entonces? ¿Vas a venir el domingo? ¿Cómo que se va a venir el domingo? ¿Cómo es eso? Entonces, el pacto es que la iglesia se somete a Cristo en todo. Ese es el compromiso de la iglesia. ¿Cuál es el compromiso que Cristo hizo con nosotros? Verso 25. ¿Cuál es el compromiso que Cristo hizo con nosotros? Maridos, amad a vuestras mujeres, así como Cristo amó a la iglesia y se entregó a sí mismo por ella. Cristo hizo un compromiso de amarnos. Entonces, las palabras íntimas para las esposas en esta tarde es, ¿esposas? Solamente esposas. ¿Cuál es la palabra íntima para ustedes? No. No. ¿Cuál es la palabra íntima para las esposas? ¿Cuál es? Vamos. Vamos. No, mira el 25 dice marido, amar a vuestras esposas. ¿Cuál es la palabra íntima para las mujeres? Versículo 22, vamos al 22 de nuevo. Las casadas estén sujetas a sus propios maridos como al Señor. Verso 24. Así que como la iglesia está sujeta a Cristo, así también las casadas lo estén en todo a su marido. ¿Cuál es la palabra íntima para las esposas? Sujeta a sus maridos en todos, sujeta a sus maridos como al Señor. Esa es la palabra para las esposas. ¿Cuál es la palabra íntima para los esposos? Amar como Cristo amó. De eso es lo que vamos a hablar ahora. Entonces, la iglesia sirve como ejemplo, sirve como modelo, ¿a quién? Al matrimonio. Es decir, que las esposas tienen que mirar cómo la iglesia se sujeta a Cristo, cómo la iglesia respeta a Cristo, porque así como la iglesia se sujeta a Cristo, respeta a Cristo, las casadas también sujétense a sus maridos en todo, respeten a sus maridos en todo. Hermanitas, su modelo de imitación, su modelo de ejemplo es la iglesia. Así como la iglesia está sujeta a Cristo en todo, así también las esposas lo estén sujetos en todo.
El modelo para nosotros los maridos es Cristo. Maridos, amar a vuestras mujeres como Cristo amó a la iglesia y se entregó por ella. Amén. Con esa introducción vamos a entrar al pasaje ahora. ¿Les parece? De eso vamos a hablar. Qué bien. Las preguntas que yo voy a hacer ahora, espero comentarios o respuestas de las hermanas, por favor. Y no de los hermanos en estos momentos. ¿Amén? ¿Qué se le viene a la mente a usted con la palabra sometimiento? ¿Le gusta esa palabra a usted? Sujeción. ¿Le gusta esa palabra a usted? ¿Te gusta esa palabra? No mucho. Parece que las mujeres odian esa palabra. ¿Saben por qué? Porque el mundo ha distorsionado esa palabra. Es que escuchamos muchos al mundo nosotros. Y escuchamos poco a Cristo, poco a los apóstoles de Cristo. El mundo asocia la palabra sujeción inmediatamente con machismo en la iglesia. Lo asocia con brusquedad, con terquedad, con aquí mando yo, con autoridad, con abusos. Pero todos esos términos son basura. Porque nunca el apóstol Pablo, nunca el apóstol Pedro, nunca Dios pensaron en sujeción en esas palabras. Cuando hablamos de sujeción, no estamos hablando de machismo, no estamos hablando de terquedad, de abusos, no estamos hablando de que ella es inferior, no estamos hablando de esas cosas nosotros. Ejemplo, cuando hablamos de sujeción, esposas lindas, en este mismo pasaje y en este mismo libro encontramos que los hijos se sujetan a los padres. ¿Hay algún problema con eso, papá? Que los hijos se sujeten, respeten a sus padres. ¿Hay un problema con eso? No, no vemos problema con eso. Esta misma palabra aparece diciéndonos que los empleados, como nosotros, nos sujetamos a nuestros jefes, a nuestros empleadores. ¿Hay algún problema con eso? Tampoco tenemos problema con eso. El mismo libro, otro libro de Pedro, nos habla de estar sujeto a las autoridades, presidentes, alcaldes, gobernadores, autoridades, policías. ¿Tenemos algún problema con eso? Tampoco tenemos problema con eso. ¿Por qué entonces las esposas tienen problema con la palabra sujeción? ¿Por qué tener problemas con esa palabra entonces? Jesús mismo, escuchen esposa, Jesús mismo se sujetó a María y a José. ¿Era inferior Jesús a María y a José? Pero Jesús se sujetó a ellos. Y no por haberse sujetado a ellos, no por haberlos respetado a ellos, Jesús era inferior a ellos. De hecho, Corintios dice que Jesús se sujetó al Padre. ¿Estoy diciendo que Jesús es inferior al Padre? Tampoco. No tiene que ver con ser inferior. No tiene que ver con inferioridad. Entonces, la palabra sujeción, sáquese de la mente con el machismo, con ser terco, con ser autoritario, con ser brusco, con ser áspero, con decir aquí mando yo. Eso es basura. La sujeción bíblica no tiene que ver con esa actitud, con esa conducta.
Dios es un Dios de orden. Dios es un Dios de paz. Dios ha establecido un orden para el matrimonio. Abra su Biblia en 1 Corintios 11:3. Ese es el orden de Dios. Matrimonio, miremos el orden de Dios. Pero quiero que sepáis que Cristo es cabeza de todo varón. Y el varón es la cabeza de la mujer y Dios la cabeza de Cristo. Nuestro Dios es un Dios de orden. Es un Dios de paz. De hecho, Dios quiere que todo se haga decentemente y con orden. Ese es nuestro Padre. Les quiero compartir algo que le compartí a mis amigos Armando y Edita, que anoche, pensando en el aposento alto, pensé en la palabra logos. En el principio era el verbo, en el principio era la palabra era con Dios y la palabra era Dios, y aquella palabra se hizo carne. La palabra logo tiene su raíz de lógico. La palabra logo tiene su raíz de lógico. Y nosotros vemos que Dios todo lo hace lógico. Dios todo lo hace ordenado. Todo lo hace bien coordinado. Todo. De hecho, en Génesis 1:2, la tierra estaba vacía y desordenada. Y Dios comenzó a ordenar y a crear todo perfectamente. Dios hace todo perfectamente, Dios crea todo perfectamente. Porque está el logos, está la palabra. Y donde está Dios presente, las cosas caminan, las cosas funcionan todas en orden. Pero cuando está el logos, ¿cuál es el antónimo de orden? Desorden. Caos. La palabra mundo aparece 40 veces, 30 veces en Juan. La palabra mundo para cosmos. Dios ordenó el cosmos. Dios creó el cosmos y le dio un orden. El antónimo de orden es desorden, es caos. Entonces, piensa en esto. Piensa en esto. ¿El mundo está en orden o está en caos? El mundo es todo un desorden. ¿Por qué? Porque no está en logos. Las familias, la mayoría están todos en un caos, en un desorden, porque no está en logos. Muchas iglesias se están dividiendo porque no está en logos. Por eso hay desórdenes, por eso no hay respeto, por eso no hay sujeción, porque el logo no está presente. Nadie quiere respetar a nadie, nadie quiere sujetarse a nadie. Por la ausencia del logos. Y muchos de nuestros muchos matrimonios están viviendo en un desorden, un caos, porque el logo no está presente en sus matrimonios, en sus familias. Porque el logo no está en esta sociedad. Pero cuando el logo está en una sociedad, cuando el logo está en una familia, cuando el logo está en un matrimonio, todo se hace decentemente y con orden. Todo es paz. Todo es orden. Porque el logo está presente. Porque Dios está presente. En el matrimonio no competimos el uno con el otro. En el matrimonio nos complementamos, nos ayudamos el uno al otro para cumplir con el propósito de Dios. Para cumplir con las metas de Dios, con los sueños de Dios, con la visión de Dios. Pero no competimos. La sujeción no anula la inteligencia de mi esposa, no anula la capacidad de mi esposa, no anula los dones de mi esposa. No lo anula.
Porque Dios también le dio dones a ella, le dio capacidad a ella, le dio creatividad a ella, le dio inteligencia a ella. La sujeción no anula a nuestras esposas. La sujeción no anula a nuestras hermanas en Cristo. Porque nuestras hermanas en Cristo no son inferiores, son iguales a nosotros, pero cumplen una función diferente. Solamente diferente y distinta a las nuestras. ¿Amén, hermanita? La sujeción en Efesios 5, versículo, vamos a Efesios 5, 33. Efesios 5, 33. Por lo demás, cada uno de vosotros ame también a su mujer, como a sí mismo la mujer. ¿La mujer? Eso es sujeción. Así como respetamos al presidente, respetamos a nuestro patrón, respetamos al policía, respetamos a nuestros ancianos y nos sujetamos a nuestros ancianos, de la misma manera, la esposa respete a su marido. Los hijos respetan a sus padres. Los ciudadanos respetan a las autoridades. Respeto. Respeto. Respeto, en Primera de Pedro 2:13, dice, por causa del Señor. Primera de Pedro 2:13, por causa del Señor. Sométase toda persona a las autoridades o a institución humana, por causa del Señor. ¿Quién gobernaba cuando Pedro dijo, por causa del Señor, sométase a toda institución humana? ¿Quién gobernaba? ¿Quién gobernaba? El peor de todos los emperadores, Nerón. Y Pedro nos está llamando a someternos a Nerón, a respetar a Nerón, no por lo que él es, no por lo que él hace, sino por lo que él es, autoridad. La sujeción. La sujeción. ¿Por qué a Dios le importará tanto el tema de la sujeción? El tema del respeto, el tema del sometimiento. ¿Por qué a Dios le interesará tanto ese tema? Porque es un tema de Dios. Es un tema del propósito eterno de Dios. ¿Por qué a Dios le importará tanto el tema del sometimiento? ¿Por qué el mundo detesta la palabra sometimiento y a Dios le encanta tanto el tema del sometimiento? ¿Por qué? ¿Qué es lo que es el antónimo de sujeción? Reverdía. Y si nos vamos en la volá, como digo en Chile, nos vamos en la volá, ¿hubo una reverdía en el cielo? ¿Hubo una rebelión en el cielo? Claro. ¿Una reverdía en el cielo de quién? ¿Una reverdía en el cielo de quién? ¿Una indisciplina en el cielo de quién? ¿De quién? ¿Ah? Por eso Dios habla tanto de someteos, sujétense, respeten, porque ya en el cielo hubo una rebeldía, insubordinación, ya la hubo. Ya en el jardín del Edén hubo otra rebeldía. ¿Y Dios no quiere esposas rebeldes? Porque ese es el lado de Satanás. Ese es el lado de la oscuridad. Ese es el lado del mal. Se ríen aquí. Para que haya un orden. Esa fue la bola que me fui la otra vez, ayer. Dije, esta cosa, ¿por qué a Dios le importa tanto esto? Claro. Es por la rebeldía del hombre. Es por la rebelión nuestra. Es por el orgullo nuestro. Es porque somos personas insubordinadas.
Porque nadie quiere respetar a nadie, nadie quiere someterse a nadie. Si cuando hay ancianos en una iglesia y yo me voy de esta iglesia, simplemente es porque no quiero sujetarme, es porque no quiero respetar, es porque no quiero someterme, es porque no quiero dar honor, por mi orgullo, por mi reverdía. Mi reverdía me hace terco. Y Dios no quiere eso de las esposas. Amén, hermanitas. Pero sonría, yo las amo. Estamos hablando de parte de Dios. No está tan fuerte esta cosa. Todo en orden. La sujeción no es condicionada. ¿Lo repito? La sujeción no es condicionada. No tiene que ver, ejemplo, no tiene que ver si mi papá es bueno o es malo. No tiene que ver si mi presidente es bueno o es malo. No tiene que ver si mi jefe en mi trabajo es bueno o es malo. En la Biblia hay amos buenos y apacibles, y hay amos malos y perversos. Y Pedro dice, respétalos igual. Hay padres buenos y malos, y Dios dice, honra a tu padre y a tu madre. Dice, si tu padre es bueno, si tu padre es malo, solamente dice, hónralos y respétalos. No por lo que hacen, sino por lo que son. No es condicionada mi sujeción a los ancianos. No es condicionada mi sujeción a las autoridades. Las autoridades pueden ser muy malas, pero las respeto por lo que son, establecidas por Dios, puestas por Dios. No es condicionada. Es decir, que no se te pase por la mente, esposa linda, que no se te pase por la mente pensar, si él me ama, yo me respeto, yo lo respeto. Si él me trata bien, yo también lo voy a tratarlo bien. No es condicionado. No es así. Mira el versículo capítulo 5, versículo 22 y 24. Las casadas estén sujetas a sus propios maridos como al Señor. Así que como la iglesia está sujeta a Cristo, así también las casadas lo estén a sus maridos en todo. Las esposas respetan a los maridos. Las esposas se sujetan a sus maridos porque el Señor es digno de respeto, porque el Señor es digno de sujeción. Así que cuando usted respeta a su marido, está respetando a Cristo. Cuando usted se sujeta al marido, está sujetándose a Cristo, como al Señor. Es como al Señor. Es el respeto que le tenemos al Señor. Es la dignidad que le tenemos al Señor. Amén. Jesús es digno de respeto. Jesús es digno de honor. Cuando muestro mi respeto al esposo, estoy mostrándole mi respeto al Señor Jesucristo. Ese es un argumento. Lo otro es teológico. Verso 25. Vea el 25. Un argumento teológico. Así que como la iglesia, 25, maridos, amar a vuestras mujeres como Cristo amó a la iglesia, se entregó a sí mismo por ella. No, versículo 23, discúlpame. 23. Porque el marido es cabeza de la mujer, así como Cristo es cabeza de la iglesia. Eso es teológico, eso es el fundamento. No dice, porque el marido debe ser cabeza de la mujer. Dice, porque el marido es cabeza de la mujer. Dios lo estableció así. Dios lo diseñó así. Dios le asignó ese liderazgo a los maridos. ¿Amén? ¿Quién es la cabeza de la iglesia? ¿La iglesia es rebelde hacia Cristo?
¿La iglesia es subordinada a Cristo? ¿Las esposas deben ser rebeldes a sus maridos? ¿Deben subordinarse a su marido? No, porque las esposas están siguiendo el modelo de la iglesia. Esposas lindas, ¿se están sujetando a sus esposos voluntariamente? ¿Los están respetando? ¿Los están honrando? La hermanita se ríe. Si no han respetado a sus esposos, si no se han sujetado a sus esposos, si lo han deshonrado, si los han avergonzado, si los han insultado, hay que pedirle perdón al esposo. Sea creyente, sea incrédulo, merecen el mismo respeto. Sea creyente, sea incrédulo. Sea amable y apacible o sea un hombre difícil de soportar. 1 Pedro 2:8. No importa. No importa. Hay que pedir perdón. Y debo reconocer el orden establecido por Dios. Aceptar el orden establecido por Dios. Las esposas mirando como modelo a la iglesia. Así como la iglesia está sujeta a Cristo en todo, las esposas sujetas a sus maridos en todo. Amén. Lo vamos a dejar hasta aquí entonces. ¿Les parece? Aquí a los maridos. Oh, yo me estaba salvando ya, dije. Pero deberíamos dejarlo hasta aquí nomás. Somos muy buenos nosotros. Somos muy lindos nosotros. La palabra de Dios para los esposos. Verso 25. Hay dos cosas que vamos a ver. Verso 25. Maridos, amar a vuestras mujeres, así como Cristo amó la iglesia y se entregó a sí mismo por ella. Amar a nuestras esposas como Cristo amó a su iglesia. Punto número 2, verso 28. Así también los maridos deben amar a sus mujeres como a sus mismos cuerpos. El que ama a su mujer, a sí mismo, ese es el segundo punto. Punto número 1, amar a nuestras esposas como Cristo amó a la iglesia. Punto número 2, amar a nuestras esposas como amamos nuestro propio cuerpo. Amén. A propósito, esposos, ¿cómo era esa esposa que amó a Cristo, esa esposa que se entregó a Cristo, esa esposa que Cristo se entregó y se sacrificó por ella? ¿Cómo era esa esposa? Para amarla tanto, para quererla tanto, para sustentarla tanto, para cuidarla tanto. ¿Qué clase de esposa es la que Cristo amó y se entregó por ella? No, para nada, socio. No. No sé de qué esposa me estás hablando, ¿de la antigua o de la otra? Yo estoy pensando en la antigua.
Dios amó lo que nadie había amado en este mundo. Dios amó lo que es los necios del mundo, los vil del mundo, los menospreciables del mundo. Mira el capítulo 2, esa era la iglesia de Cristo. Eso fue lo que Él amó. 2:1 al 3. Él os dio vida. ¿A quién le dio vida? A la iglesia. Cuando estaba muertas en delitos y pecados, en las cuales anduviste en nuestro tiempo, siguiendo la corriente de este mundo, conforme al príncipe de la potestad del aire, el espíritu que ahora opera a los hijos de desobediencia, entre los cuales también todos nosotros vivimos en nuestro tiempo, en los deseos de nuestra carne, haciendo la voluntad de carne, éramos por naturaleza hijos de ira, hijos de desobediencia. Mira el 4 y el 5. Pero Dios, que es rico en misericordia, por su gran amor con que nos amó, aún estando muertos en delitos y pecados, aún estando sucios, aún siendo los necios del mundo, aún siendo los vil del mundo, aún siendo los menospreciados del mundo, aún siendo injuriadores, blasfemos, perseguidores, Dios nos amó en esa condición. Porque estamos hablando del amor de Cristo. En esa condición Dios me amó. Sería bueno para Julio un estudio del profeta Oseas. ¡Wow! ¡Qué tremendo! Dios nos amó, Dios mostró su gran amor en que aún siendo pecadores, Cristo murió por nosotros. Cristo se entregó, Cristo se sacrificó, Cristo se dio por una iglesia que estaba muerta en delitos y pecados, por un pueblo que estaba sin Cristo, sin esperanza, sin Dios en este mundo. Por un pueblo que estaba en tiniebla, que no era ni su pueblo, no era ni su esposa, no era ni su novia, no era ni su prometida. Pero Dios, que es rico en misericordia por su gran amor con que nos amó, aún estando nosotros muertos en delitos y pecados, Dios nos amó. Dios se entregó por personas que no eran dignas de su amor, no eran dignas de su amor. A esa gente amó Dios. Nadie era digno del amor de Dios. Como me dijo mi hijo cuando hablé de Efesios 2, me abrazó, me dijo: papá, es verdad, tú no eres digno del amor de Dios. Yo no soy digno del amor de Dios. Pero Él es digno de amarnos a nosotros. Él es digno de amarnos a nosotros. Cristo se sacrificó, Cristo se entregó, Cristo fue a la cruz por una esposa que no merecía su amor, porque éramos rebeldes, porque éramos desobedientes, porque éramos incrédulos, porque éramos blasfemos, porque éramos los necios del mundo, lo vil del mundo, la escoria del mundo, éramos nosotros. Y aún así, Cristo nos amó, se entregó por cada uno de nosotros. Esa es la manera de amar a una esposa. Tal vez no es la esposa que tú esperabas. Tal vez. Pero ese es el amor. Maridos, amar a vuestras mujeres así como Cristo amó a su iglesia. Y se entregó por su iglesia. ¿Por qué se entregó? Versículo 26. Mira, anota por favor en tu Biblia. Anota en tu Biblia. Anota la palabra amar en sustantivo o el verbo. Mira el 25. Maridos, usted repite la palabra. Maridos, amad a vuestras mujeres. Así como Cristo, fíjate, 2 veces aparece la palabra amor. Verso 28. Así también los maridos deben amar a sus mujeres como a sus propios cuerpos. Él
El que ama a su mujer, 4 veces. Verso 33. Por lo demás, cada uno de vosotros ame también. Este pasaje es un pasaje de amor. 5 veces o 6 veces aparece la palabra amor. Es porque Dios quiere decirte algo, esposo. Dios quiere decirte algo, esposo. Mi compromiso es un compromiso de amor. Es un compromiso de entrega. Mira 1 de Juan, capítulo 3. 1 de Juan 3. Verso 16 al 18. Amar, amar. Y no es condicionado. No importa si no me ama. No importa si no me respeta. No es condicionado tampoco. Primera de Juan 3:16. En esto hemos conocido el amor, en que Él puso su vida por nosotros. ¿Puso Él su vida por nosotros? También nosotros debemos poner nuestra vida por los hermanos. Pero el que tiene bienes de este mundo y ve a su hermano tener necesidad y cierra contra él su corazón, ¿cómo mora el amor de Dios en él? Hijitos míos, no amemos de palabra ni de lengua, sino de hecho y en verdad. Uno de los crímenes más grandes que puede cometer un esposo, escúchame bien, uno de los crímenes más grandes que podemos cometer hacia nuestras esposas, en el verso 17, ¿tú sabes cuál es? En el verso 17, ¿cómo? Cerrarle el corazón a la esposa. Cerrarle el corazón a mi amada. A la mujer de mi juventud. A la mujer de mis hijos. A la madre de mis hijos. Cerrarle el corazón a ella. Es un crimen. Y nuestras esposas no nos están pidiendo un amor sentimental. Sí, sí, tú sabes que te quiero. Basta con eso. Versículo 18. Hijitos míos, no amemos de palabra ni de lengua. Amemos, de hecho, amor concreto. Señales de amor. Evidencias de amor. Ah, si tú sabes que te quiero. ¿Qué si tú sabes que te quiero? Demuestra que la quieres. Si ella sabe que la quiero. Díceselo y demuéstraselo. Amor, imagínate, porque de tal manera amó Dios al mundo. Se terminó. ¿Nos ama Dios? ¿Pero cómo lo demostró? Dando a su hijo, entregando a su hijo, ofreciendo a su hijo. Esta clase de amor, un amor que entrega, un amor que da, un amor que ofrece. Ese es el amor de Cristo hacia nosotros. Así también los esposos amen a sus esposas como Cristo amó a la iglesia. Hay que hacer cosas concretas para demostrar este amor. Amén. ¿Cómo se aplica esto a nosotros? Número 1, terminemos con la crítica de nuestras esposas, hermano. Terminemos de hablarles palabras ásperas, palabras bruscas, palabras que ellas no se merecen, palabras hirientes, palabras ofensivas. Hay que ser suave, hay que tratarlas como vaso frágil. Hay que terminar con la crítica. Tal vez no está tan bonita como era antes. Es posible. Tal vez no está tan joven como fue antes. Pero es la mujer de tu juventud. Es la con la cual te enamoraste. La que le prometiste ese amor eterno. Terminar con
andar mirándole los defectos. Cristo a nosotros no nos mira los defectos. Cristo nos santificó para presentarle al Padre una iglesia gloriosa y santa que no tuviese mancha ni arruga. ¿Sabes por qué Cristo nos sustenta? ¿Sabes por qué Cristo nos protege? ¿Saben por qué Cristo nos santifica? ¿Saben por qué Cristo nos va a salvar? ¿Saben por qué? Porque nos ama. Nos amó hasta el fin. A pesar de nuestras rebeliones, a pesar de nuestra rebeldía. Él nos amó hasta el fin. Y lo demostró con hechos, muriendo en una cruz del Calvario. ¿Por qué no mejor embellecer y hermosear a nuestras esposas? Como Cristo embellece, como Cristo santifica, como Cristo lava y limpia a su esposa, que es la iglesia. ¿Por qué no santificar a nuestras esposas? ¿Por qué no embellecerlas? ¿Por qué no santificarlas a ellas? Embellecerlas y santificarlas. Sentarse con ella a estudiar un devocional de la palabra. Mi amorcito, vamos a estudiar un devocional. La palabra te va a santificar a ti y la palabra me va a santificar a mí. Estudiemos la palabra. La palabra nos va a embellecer, la palabra nos va a santificar. Esa es la manera, hermano. Para ayudarla en su crecimiento espiritual. Los esposos no están ayudando a sus esposas en su crecimiento espiritual. No están ayudándolas a ejercer, a descubrir sus dones espirituales. Siempre menospreciándolas, criticándolas. Uno tiene que cambiar eso. Tenemos que embellecer a nuestras esposas. Ayudarles en su crecimiento. Ayudarles en su lucha contra el pecado. Ayudarlas en ejercer sus dones espirituales, cuidándolas como Cristo cuida a la iglesia, sustentándolas como Cristo sustenta a la iglesia de día y de noche, preocupándome de sus necesidades físicas, emocionales, espirituales, como Cristo lo hace con la iglesia, que la sustenta de día y de noche. Amar a nuestras esposas. Amén. Son cosas concretas, hermanos. Son cosas que yo tengo que decidir hacer. Como se dijo y como dice la Biblia. En principio, este amor no es un sentimiento. Este amor es una decisión. Decido amar, decido entregarme, decido sustentarla, decido cuidarla, decido ayudarla en su crecimiento espiritual. Decido esas cosas yo. No de lengua y de palabra, sino de hecho y en verdad. Verso 28, primera Efesios 5, 28. Si el ejemplo de Cristo está demasiado alto, si el ejemplo de Cristo es incansable, no se puede alcanzar. Se alcanza, pero mira el 28. Así también los maridos deben amar a sus mujeres como a sus mismos cuerpos. El que ama a su mujer, a sí mismo, porque nadie aborreció su propio cuerpo, sino que lo sustenta y lo cuida. Verso 29. Porque nadie aborreció jamás su propia carne, sino que la sustenta y la cuida, como también Cristo a la iglesia. Nadie aborreció su propio cuerpo. Todo hombre se ama a sí mismo. Debemos amar a nuestras esposas como lo que ellas son. ¿Qué son nuestras esposas? Nuestros propios cuerpos. Debemos amar a nuestras esposas como lo que ellas son. Ellas son
nuestros propios, carne de nuestra carne, huesos de nuestros huesos. Cristo ama a su esposa porque su esposa, la iglesia, es su cuerpo. Cualquier daño que intentes hacer contra tu esposa, cualquier herida contra tu esposa, te la estás haciendo tú mismo, porque ella es tu cuerpo. Ella es tu propio cuerpo. Nadie aborreció su propio cuerpo, sino que su propio cuerpo cada uno lo cuida, lo sustenta. Cuida a tu esposa, protege a tu esposa, santifica a tu esposa, ama a tu esposa como te amas tú mismo. Que Dios me los bendiga, que Dios me los guarde, y muchas gracias por la invitación y muchas gracias por su atención. Amén.